Gloria a Dios, bienvenidos, gracias a Dios porque podemos estar juntos otra vez. Vamos a abrir la escritura, la palabra de Dios. Estamos unánimes juntos buscando al Señor, dándole gracias por todas sus bendiciones, por este tiempo que vamos a tener. Y hoy vamos a estar hablando de dignos de llevar el nombre de Jesús. Amén. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 10. Bienvenidos todos los que nos ven a través de las redes, ahí de Facebook, YouTube, y pues gloria a Dios, gracias a Dios por su compañía, porque vamos a recibir palabra del Señor en este día. El tema es cómo ser dignos de llevar el nombre de Cristo en nuestras vidas. Amén. Cómo ser dignos. Y vamos a leer Juan 15, versículos 1 al 10. Y está hablando nuestro Señor Jesús, lo van a ver ahí en sus pantallas. Dice así la escritura, versículo 1. Jesús habla y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes, o en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, o ustedes, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra. Gracias por lo que tú nos vas a hablar, nos vas a enseñar. Tú ya nos empezaste a hablar en este día. Gracias, bendecimos tu nombre. Gracias, queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por este libro santo que es la Biblia, con la cual tú nos enseñas y tú nos hablas en estos días. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El domingo pasado, si recuerdan, estuvimos hablando de los que quieren llevar el nombre de Cristo sin pagar el precio. ¿Sí? Recordamos, ya sea por medio de tener solamente una religión o conociendo aún la verdad de la palabra de Dios, pero sí sin querer pagar el precio que implica seguir a Cristo o el llevar el nombre de Cristo. Recuerdan, ahí leímos en Isaías 4:1, dice que echarán mano de un hombre 7 mujeres y que representan, dijimos, a la iglesia de Cristo, diciendo: comeremos nuestro pan, vestiremos nuestras ropas, dice, pero solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro pecado. O sea, las mujeres, la iglesia, que quieren llevar el nombre de Cristo, pero sin pagar el precio que es llevar el nombre de Cristo. Y si vemos, pues actualmente la iglesia está viviendo un tiempo de apostasía, la iglesia de Cristo, que cada día va en franco aumento para que se cumpla así la palabra del Señor de estos últimos días que estamos viviendo. Se está creando la iglesia un falso, o hay iglesias que se están creando falsos cristos o un falso Cristo a la medida de sus pecados, engañándose a sí mismos, a ellos mismos, o cristianos religiosos que no estudian la palabra de Dios, que no la ponen por obra,
o que la tuercen, que están torciendo las escrituras de Dios y dicen, pero pues somos cristianos, ¿sí? Y lo hacen simple y sencillamente para justificar sus pecados. Esa es la iglesia apóstata que cada día está peor. La iglesia de Cristo, la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia que está escrita ahí en Apocalipsis capítulo 3, se está viendo cada día pues cómo la iglesia va alejándose más de la palabra del Señor. Ya hay pastores, dijimos, pastores gays, pastoras lesbianas, pastores y pastoras ateos que ni siquiera creen en Dios, pero llevan el nombre de que son iglesia de Cristo. Pastores lights que ya no quieren hablar en contra del pecado para que no les vaya a cerrar sus iglesias, ya no hablan en contra de la ideología de género, ya no hablan en contra de diferentes pecados, del aborto, ya no hablan en contra de la falsa religiosidad, ¿sí? O sea, una iglesia que es apóstata, ya no hablan de la importancia de guardar la santidad, de obedecer la palabra de Dios. Entonces ya están predicando en las iglesias que se dicen cristianas o en las religiones, ¿sí? Algo que ya no es bíblico, ya no es una enseñanza bíblica, sino que es a veces hasta es una fe antibíblica, o enseñan la fe que es motivacional. Dicen pastores motivacionales, dicen pues cree en tus sueños y camina en ellos y Dios te bendecirá en el camino, en lugar de decir, no, pídele al Señor sueños y visiones para que Dios te bendiga y camines en la voluntad del Señor. Amén. Esa es la iglesia apóstata. Pero hoy vamos a hablar de lo contrario. Hoy vamos a hablar de cómo sí podemos llevar dignamente el nombre del Señor como iglesia de Cristo. Amén. ¿Qué debemos hacer para ser dignos portadores de llevar el nombre de Cristo? Amén. Y por eso leímos la enseñanza de Jesús acerca de la vid verdadera, que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y de acuerdo a esta enseñanza de Jesús ahí registrada en Juan capítulo 15, la vid verdadera, que es Jesús, pues es una cuestión, vemos que es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión vital, estar unidos a Jesús y permanecer en Jesús, ¿sí? Esto es contar con una dependencia de Jesús, es vital para nuestra vida cristiana. Para llevar el nombre de Cristo es vital que nosotros estemos unidos a Jesús, que Él les dijo, yo soy la vid, y dice, y ustedes son los pámpanos. Puso esa similitud, por así decirlo, de una planta, de lo que es la vid, con lo que es la relación de la vid, que es Cristo en este caso, y el pámpano que somos nosotros, la iglesia. Dice, porque ya que separados de mí nada podéis hacer, nada pueden hacer. Si están ustedes separados de mí, pues nada pueden hacer. Entonces es cuestión básica y vital que nosotros estemos unidos a Cristo, que permanezcamos en Cristo para que podamos llevar dignamente su nombre. Por otra parte, pues Jesús mismo enseñó que el que no lleva fruto, dice, si no permanecen en mí y no están pegados a mí, dice, serán quitados. El que no lleve fruto, o sea que tenemos como cristianos que dar fruto, es un requisito. Amén. Dice, el que no lleve en fruto en mí será quitado, será echado, será eliminado, será echado fuera, será quemado. ¿Quemado en dónde? Pues como le quieran llamar, en el fuego, en el Hades, en el infierno, la Gehenna, en el lago de fuego, como escribió, como el Señor nos enseñó en su palabra. La palabra permanecer viene del griego meno, que significa continuar, perseverar, estar presente, persistir, habitar, vivir, alojarse, permanecer unido, morar. Todo eso significa esta palabra, permaneced en mí, que dijo nuestro Señor Jesús. Esta palabra permaneced, ¿sí? Continúen, perseveren, persistan, habiten, moren, permanezcan unidos a mí. Y la palabra verdadera, cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera,
la palabra verdadera viene del griego aletinos, que significa que es veraz, que es cierto, que es real, que es genuino, que es una verdad en sí misma. Amén. Cristo Dios es una verdad en sí misma, es lo opuesto a lo falso y es una verdad absoluta. En la palabra de Dios encontramos verdades absolutas, no verdades relativas. La verdad no es lo que tú quieras creer de las cosas. Hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta solamente la vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Miren, la vid, hablando de la vid es una planta vivaz y trepadora de la familia de las vitáceas, así se les llama, que tiene un tronco retorcido, que tiene vástagos muy largos, flexibles, que son nudosos y cuyo fruto es la uva. De la vid surge el fruto de la uva y de la uva proviene lo que es el vino. O sea que y por otra parte el pámpano o el sarmiento, que es la rama en diferentes etapas, que es lo mismo pero es en diferentes etapas. El Señor Jesús utilizó la figura de la vid y los pámpanos para enfatizar la relación vital o la relación de vida que debemos de tener nosotros los cristianos con nuestro Señor Jesucristo. Es la relación entre Él y sus discípulos, que somos nosotros. Aquí el Señor estaba hablando con sus discípulos hace 2000 años, con sus 12 apóstoles, y les dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Es necesario que permanezcan en mí. ¿Para qué? Para que lleven fruto. Y Jesús, acercándose más a esta realidad que tenía, esta relación con sus discípulos, les hace ver que Él mismo es la vid y ellos los pámpanos o sarmientos. Y entendemos que a un sarmiento le es absolutamente indispensable permanecer unido a la vid si quiere tener vida y si quiere llevar fruto. Amén. Por eso el Señor utilizó esta enseñanza, esta situación, ya que el sarmiento o el pámpano no puede dar fruto alguno separado de la vid, y así nos enseñó Jesús. Dice además, el pámpano debe de ser continuamente, un pámpano debe de ser continuamente limpiado, tiene que ser podado, tiene que ser cuidado por el labrador. Aquí Jesús dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Amén. Entonces tiene que estar continuamente limpiado un pámpano. ¿Para qué? Para poder llevar fruto. Amén. Y sabemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la vid, así como esta planta que es la vid, donde se saca el vino, y así como la higuera, representan al pueblo de Israel, que es el pueblo amado y protegido por el Señor. Amén. Que ha sido tratado duramente también por el Señor, porque ha sido rebelde también, porque en un tiempo fue idólatra y el Señor ha tratado con él, pero que no deja de seguir siendo el pueblo de Dios por la promesa que Dios le hizo a sus padres. El pueblo de Israel, pues dijimos, ha sido testarudo, ha sido desobediente continuamente. Dice la palabra que esa vid, en base a esa desobediencia del pueblo de Israel, esa vid se convirtió en una vid silvestre que solo produce uvas amargas. Y vimos en el Nuevo Testamento cuando Jesús seca la higuera, hablando de cómo se secó la higuera, que también representa al pueblo de Israel, cuando ellos decidieron rechazar al Mesías verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la vid produce uvas, amén, fruto del cual se produce un buen vino, ¿sí? Y por el contrario, las
las vides silvestres, que son vides que no son cultivadas, que crecen entre los espinos y cardos, que poseen hojas mucho más ásperas y producen uvas que son mucho más pequeñas y de sabor amargo, que son agrias, y no producen el buen vino, son las que Dios dijo que estaba produciendo el pueblo de Israel. Esto lo vamos a leer ahí en Isaías, para que veamos la diferencia en lo que es una vid plantada en un lugar adecuado, que da buenos frutos, que da buenas uvas y que da un buen vino. Vamos a ver la diferencia con una vid que es silvestre y que no va a dar buenos frutos, o que va a dar uvas que son agrias y que por lo tanto pues no darán un buen vino. Dice Isaías 5 del 1 al 7. Profetizando aquí, Isaías dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. O sea, había unas buenas vides escogidas. Dice: había edificado en medio de ella una torre para estar vigilando que los animales no fueran a destruirla, y echó también en ella un lagar. Un lagar es el lugar donde después de que surge la uva, lo llevan al lagar y ahí es pisada la uva. Bueno, así se hacía anteriormente, y de ahí se sacaba el vino. Era prensada la uva y de ahí sacan el vino. Eso se le llama el lagar. Dice: y esperaba que diese uvas buenas, esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, hablando al pueblo de Israel, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Aquí está hablando proféticamente Isaías, hablando de Jesús con su relación con su pueblo Israel. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado, o sea, su protección, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vilesia, justicia, y he aquí clamor. Qué tremenda palabra para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, también por la falta del fruto del pueblo de Israel, la condición de la vid verdadera, que antes era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pasa del pueblo de Israel y pasa a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Amén. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo en este punto? Jesús les dice: yo soy la vid verdadera. Jesús es hoy y desde hace 2000 años es la vid verdadera. ¿Por qué? Porque Él cumplió en obediencia todo lo que el Padre, todo lo que Dios Padre, su Padre, le mandó a hacer. Y comparado con el pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel lo rechazó, se volvió desobediente, lo rechazó hace 2000 años. Por lo tanto, Jesús se convierte hoy en la vid verdadera desde hace 2000 años. Y Jesús se convierte en esa vid verdadera, y se convierte para ser bendición para lo que es la iglesia, para los gentiles, para los que no éramos judíos, para todas las naciones que no eran la nación de Israel. Dios abre la salvación a través de Jesús, convirtiéndolo en esa vid verdadera. Amén. Gloria a Dios. Y esa palabra que Jesús nos está diciendo, nos está dando, es precisamente que entendamos que para poder dar fruto tenemos que permanecer en Él, tenemos que estar
unidos a Él, como el pámpano está unido a la vid. Amén. Pero ¿quién es ya la vid verdadera? Es Jesús, es nuestro Señor Jesús. Nosotros los pámpanos pues somos la iglesia de Cristo. Amén. ¿Sí? Y bueno, y aún el pueblo de Israel, los que acepten a Jesús, los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pues también se convierten en parte del pueblo cristiano, parte del pueblo de Dios. Amén. Y podrán dar ese fruto. Gloria a Dios. Podremos dar ese fruto cuando estamos permaneciendo en la vid verdadera que es nuestro Señor Jesús. Un ejemplo que quiero darles importante en esto es, por ejemplo, cuando Jesús muere en la cruz, hasta arriba del madero se escribió un epitafio que decía: este es el Rey de los judíos. Amén. Si recuerdan, cuando Jesús muere, alguien escribe: este es el Rey de los judíos. Es más, hasta los sacerdotes judíos se molestaron. Entonces, ¿qué quiere decir esto que fue escrito hasta arriba de la cruz cuando muere Jesús? Este es el Rey de los judíos. Eso quiere decir, y pónganme mucha atención, que quieran o no quiera el pueblo de Israel, el día de hoy, el Rey de Israel se llama Jesucristo. Amén. Él es la vid verdadera. Pero ellos lo mandaron crucificar. El pueblo de Israel mandó crucificar a Cristo. Por lo tanto, el pueblo de Israel ha tenido que seguir a un rey que ellos crucificaron, ¿sí? Aunque sabemos que todos con nuestros pecados, ¿verdad? Jesús fue por todos nosotros, por nuestros pecados a aquella cruz, pero los que lo mandaron crucificar fue el pueblo de Israel a través del imperio romano, de los romanos. Entonces, el pueblo de Israel ha tenido que vivir, y eso quiero que lo entendamos, bajo un rey que es su rey, que es Jesucristo. Aunque ellos no lo hayan aceptado, pues han tenido que vivir con un rey que está crucificado, que está en una cruz, muerto, por así decirlo, y ellos han tenido que sufrir todos estos 2000 años bajo la diáspora. Fueron corridos ahí de su nación en el año 70. Ellos han tenido que vivir en el exilio, en el dolor, en el quebranto. Han sido perseguidos, asesinados. Nada más ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hitler mandó asesinar a 6 millones de judíos. Y así durante toda la historia del pueblo de Israel, después de que rechazaron a Jesús como su rey, pues han tenido que vivir con esa figura de ese rey. Un rey que ellos mandaron crucificar, que no deja de ser su rey. Amén. Es más, dice la palabra que eso solo va a cambiar, amén, cuando el pueblo de Israel, sus ojos sean abiertos, cuando se arrepientan. Eso será en el periodo de la tribulación, de la gran tribulación, y cuando acepten otra vez a Jesús como su Mesías Salvador. Amén. Y ahí Él sí va a ser su rey. Amén. Gloria a Dios. Ahí va a ser un rey, pero un rey de victoria para el pueblo de Israel. Hoy ellos tienen un rey que es su rey, pero es un rey para ellos que les significa derrota. Aunque el pueblo de Israel acaba de regresar, ¿sí? El Señor les levantó el castigo en 1948, que en este mes se cumplen ya 73 años de que regresó el pueblo de Israel a Jerusalén, a Israel, pero todavía no termina el trato de Dios con su pueblo. Terminará hasta que acepten a Jesús como su Señor y como su Salvador. Amén. Entonces, para que de veras podamos ser nosotros discípulos de Cristo y podamos dar fruto en nuestras vidas, debemos permanecer fieles al Señor. Esto lo puse como ejemplo, como un ejemplo. Cuando no es uno fiel al Señor, ¿qué pasa? Cuando uno no está unido, permaneciendo en el Señor, no va a haber fruto en nuestra vida. Por lo tanto, como pámpanos en la vid, tenemos que permanecer unidos a Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Pues permanecer unidos a Cristo es buscándolo todos los días, ahora sí que diariamente en oración,
en estudio de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, de la Biblia, amándolo, amando a Jesús, aprendiendo a amarlo cada día más, sirviéndole, no relajándonos en cuanto a nuestra relación con Él, no dejando de congregarnos, dando nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor, teniendo comunión diaria con Él. Todo eso significa el permanecer en Jesús, caminar con Jesús, ser obedientes a su palabra. No como el pueblo de Israel, pues que se desligó de Jesús, no permaneció en Jesús. Por eso Jesús tomó esa posición de la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Amén. Algunos datos adicionales que quiero darles acerca de lo que es la vid es que, por ejemplo, una vid tiene una vida media de 50 años. Aunque hay vides, ¿sí?, que permanecen hasta 100 años dando fruto. O sea, son centenarias. Cuanto más se envejece una planta de la vid, menos uvas va a producir, pero serán de mejor calidad y darán un vino todavía mucho mejor. Como dicen por ahí, ¿verdad?, que el buen vino siempre llega al final. Amén. En los 3 primeros años de una vid, generalmente la vid está en etapa de desarrollo, no da uvas, ¿sí? Las uvas no aparecen. Por lo tanto, la vid necesita un tiempo de maduración para dar su fruto de por lo menos 3 años. Hay una enseñanza de que vinieron con Jesús, o Jesús dijo, no, déjala, dice, déjala otros 3 años para que dé fruto, y si no da fruto, pues entonces la cortas. Amén. Entonces, tanto nuestro Señor Jesús como el Padre están buscando en nosotros los cristianos, están buscando que llevemos fruto. Amén. Que llevemos fruto, y ese fruto pues se va a dar en nosotros cuando nosotros estamos permaneciendo en Jesús. Ese fruto lo va a dar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque es una persona, amén, que nos va a ayudar a que produzcamos ese fruto si nosotros permanecemos unidos a Jesús. Amén. Dice Gálatas 5, 22 al 26, dice así: mas el fruto del Espíritu, lo vemos ahí en las pantallas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En todo el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, en primer lugar, hace ver a los Gálatas y por lo tanto a nosotros, a la iglesia, porque la palabra de Dios fue escrita para todos, para toda la iglesia, sobre la libertad a la cual fuimos llamados en Cristo, y hace referencia a que en ese tiempo estaban los religiosos judaizantes que querían infundir la ley mosaica dentro de los cristianos, entre los cristianos, forzándoles a que se circuncidaran, a que guardaran las normas y tradiciones judías. Decían, primero te tienen que ser judíos, israelitas, para entonces aceptar al Mesías Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que estaban haciendo en ese tiempo los religiosos judaizantes. Y también habla aquí el apóstol Pablo de que andar en las obras de la carne, eso traería que estuviéramos separados de Cristo. O sea, 2 cosas menciona aquí Pablo que nos separan de Cristo. Primero, el querer justificarnos por medio de la ley, por medio de la religión judía, y otra es no vamos a poder permanecer en Cristo si estás siguiendo las obras de la carne. O sea, van a ser 2 obstáculos para que permanezcamos unidos a Cristo. Amén.
Gloria a Dios. Recuerden, estamos hablando de cómo llevar dignamente el nombre de Cristo como cristianos. Tenemos que luchar en contra de la falsa, tenemos que permanecer unidos en Cristo, amén, no separarnos de como pámpanos de la vid que es Cristo, estarlo buscando todos los días, amén. En segundo lugar, hay obstáculos, engaños que el enemigo va a querer poner en nuestras vidas, como es la falsa religiosidad, en este caso a los judíos o a los religiosos judaizantes que querían infundar en el pueblo cristiano otra vez los dogmas y las tradiciones judías, ¿sí? Y por otro lado, pues también seguir las obras de la carne, pues eso nos va a apartar, nos va a separar de Cristo. Son un obstáculo para que nosotros sigamos a Cristo y son un obstáculo para que realmente podamos dar fruto en el Señor, amén, en nuestro Señor Jesucristo. Los que se quieren justificar bajo o con base a la ley de Moisés, como son los mesiánicos que acabamos judaizantes, que ahorita se han puesto de moda en el mundo, que son parte de esa iglesia apóstata, ¿qué hacen? Pues se desligan, dice ahí, se separan de la gracia de Dios que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te quieres justificar por cualquier religión en tu vida y no por Cristo, ¿qué estás haciendo? Te estás separando de la gracia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. No estás permaneciendo como pámpano en la vid, amén. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy explicando? Gloria a Dios. Concluye aquí el apóstol Pablo escribiendo acerca del verdadero fruto que debe de haber del Espíritu, porque Jesús habló de un fruto ahí en Juan 15, amén, para que llevemos fruto. El Señor sí quiere ver fruto en nosotros. Él esperó fruto, amén, de su pueblo Israel, y dice que encontró uvas silvestres, o sea, no encontró fruto, amén. Y por eso el Señor mandó que la higuera se secara, ¿sí? Hablando de cómo se iba a secar el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se secó durante 2000 años. Gloria a Dios. Sí, es importante que entendamos esto, porque, o sea, no es cualquier cosa que nosotros querramos llevar el nombre de Cristo en nuestras vidas, amén. Otra palabra que dice en Efesios 4, 1 al 3, fíjense lo que describe el apóstol Pablo. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Ahí la palabra vocación viene del griego klesis con K, que significa que es una invitación, un llamamiento divino, un estado, o es un nombramiento que el Señor nos está dando. O sea que en pocas palabras fuimos invitados por nuestro Señor Jesucristo a ser parte del reino de su Padre. Cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadero y mi Padre es el labrador. Fuimos llamados, como Jesús dijo ahí en Mateo 22:14, muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados. O sea que yo quiero que aquí entendamos que se nos ha dado un gran nombramiento, tenemos un gran llamado. El hecho de que se nos llame hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1 versículos 12 al 14, o sea, no es cualquier cosa, ¿sí? Que se nos diga, llevar el nombre de que se nos diga siervos del Altísimo, o sea, no es cualquier cosa. Una vez Jesús le dijo a los del pueblo de Israel: ustedes dicen que son hijos de Dios porque son hijos de Abraham, pero yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. ¿Sí? Ellos se creían mucho nada más por su ascendencia judía, pero el Señor les dice claramente que no estaban siendo dignos de ser portadores o de ser hijos ni siquiera de Abraham, ni siquiera hijos de Dios.
Jesús nos llamó reyes y sacerdotes. O sea, eso no es cualquier cosa, ¿sí? O sea, quiero que entendamos la importancia del nombramiento, del llamado que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que somos santos de Dios, amén, gloria a Dios, dignos. O sea, somos dignos de llevar somos santos verdaderamente de Dios, o nos comportamos como peor que los incrédulos de allá afuera. Somos santos de Dios, somos dignos del llamado para el cual el Señor nos ha invitado. Jesús fue claro, dijo: muchos son llamados, pero ¿qué? Pocos escogidos. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a este llamado. El Señor nos llamó pueblo de Dios, amén. Jesús vino a buscar fruto en el pueblo de Israel, y dice, vino a buscar uvas buenas, y ¿qué encontró? Uvas malas, uvas silvestres, uvas agrias. ¿Qué encuentra Dios en tu vida? Ahí nos podemos preguntar, te puedes tú preguntar, a los que nos están viendo ahí en las redes, ¿qué encuentra Jesús cuando viene a tu vida? ¿Hay buen fruto? ¿Hay buenas uvas? ¿Hay buen vino en tu vida? ¿O hay uvas silvestres, hay uvas agrias? ¿Qué es lo que encuentra el Señor en tu vida? Somos miembros de su iglesia, dice, somos miembros de su cuerpo. O sea que no tenemos un llamado menor, amén. Es un llamado muy alto, muy elevado, para el cual tenemos que ser dignos de llevar. No es cualquier cosa llevar el nombre de Cristo, porque las religiones todas quieren llevar el nombre de Cristo, ¿verdad? Todas las religiones quieren llevar el nombre de Cristo con su apellido, ¿verdad? Yo soy católico cristiano. Yo soy protestante cristiano. Yo soy metodista cristiano. Yo soy bautista cristiano. ¿Sí? Todos quieren llevar el nombre de Cristo, pero no todos quieren cumplir, ¿verdad?, los requisitos de llevar el nombre de Cristo. Todos se quieren poner un apellido. Yo soy, hasta los testigos de Jehová ahora dicen que hasta los testigos son cristianos. No creen ni siquiera en Cristo y dice que son cristianos. Y así nos podemos ir con miles de los mormones, también dicen que son cristianos. ¿Sí? Todos quieren llevar el nombre de Cristo, pero no quieren apegarse a lo que Jesús nos enseñó. Jesús es la vid verdadera y su Padre es el labrador, amén. O sea que aquí lo que leímos ahí del apóstol Pablo dice que tenemos que ser dignos, merecedores. La palabra digno es ser merecedor. Si quieres tú llevar el nombre de Cristo en tu vida, tienes que ser digno y merecedor. Tú no puedes engañar al Señor, amén. Tenemos que ser dignos del llamamiento que nos hizo Jesucristo. Dice ahí, dignos de la vocación. Dice que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. O sea, tenemos un llamamiento, amén. Un llamamiento de Cristo, un nombramiento de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Al que fuimos llamados por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, y se nos pide que tengamos varias virtudes desarrolladas en nuestra vida. Solo por mencionar unas, y con esta vamos a terminar. Humildad, dice. Sean dignos de llevar el nombre de Cristo, que es como deben de ser, humildes, tener mansedumbre, soportándonos, dice, esto es aguantándonos, por así decirlo, tolerándonos pacientemente, dice, siendo pacientes en nuestra relación con Dios y también con los débiles en la fe, amén. Como Habacuc, ¿verdad?, que tuvo que ser paciente. Cuando él quería una respuesta, pues el Señor le dijo: no, pues esa respuesta no te voy a dar. Lo que voy a hacer es que voy a traer juicio sobre el pueblo de Israel para que se dejen de ser idólatras. Tú lo vas a ver. Y hasta que lo acepta Habacuc y dice: sí, Señor, ok, aunque no haya fruto pues de todas maneras yo voy a confiar en ti, de que tú vas a hacer justicia, amén. Tenemos que soportar, tolerarnos, ser pacientes con los débiles en la fe, con sus errores, con sus pecados. Hasta con nuestros enemigos tenemos que ser pacientes, como Jesús nos enseñó. Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen. Dice amor, tiene que haber amor. Ese amor que dice ahí en Efesios que leímos, ese amor es el amor ágape. O sea, tiene que haber amor ágape o amor divino en nosotros. Tiene que haber unidad, que es el vínculo de la paz. Esa palabra paz viene del griego eirene, que significa estar en paz con Dios y con los demás. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que estar en paz con Dios por medio de la fe en Jesucristo y en paz con los demás, con buenos deseos para el prójimo, no andarnos peleando con el prójimo, etcétera. Entonces terminamos con esto, concluimos que ni siquiera se te ocurra en tu vida separarte de la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, porque si te separas de Cristo no vas a dar fruto, no vas a llevar fruto. O sea que el permanecer unidos a Cristo como pámpanos a la vid es algo vital, es algo que es de vida o muerte en tu vida. Si tú quieres conservar tu relación con Cristo, ni se te ocurra separarte de Él. ¿Por qué? Porque separados de Él no vas a poder hacer nada. Amén. Y ya dijimos que es estar unidos a Cristo, estar con Cristo, pues todos los días buscándole, todos los días hay que buscarlo en oración, estudiando su palabra. Gloria a Dios. Yo veo como con los cursos que estamos tomando aquí en la iglesia, con las predicaciones, estamos creciendo. Y veo a los que de veras le echan ganas, veo crecimiento en su vida espiritual. Están cada día están más unidos a Cristo, más pegados a Cristo, más con fe. Su fe creciendo, están empezando a dar frutos. Amén. Dando un buen fruto. Buenas uvas, hay buenas uvas. Cuando permanecemos en Cristo Jesús, hay buenas uvas en nuestra vida y somos dignos de llevar el nombre de Cristo. La religión no te puede dar eso, la religiosidad, la falsa religiosidad no te lo va a dar. Amén. Dios conoce a los suyos. Tenemos un llamado que es un llamado supremo. No es cualquier cosa, que el Señor te llame rey y sacerdote, que te llames hijo de Dios, no es cualquier cosa. Gloria a Dios. Amén. Entonces Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Permanezcamos en Él para que podamos dar ese fruto que el Señor está buscando en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día por tus bendiciones. Gracias por este tiempo que nos has hablado de cómo ser dignos, Señor, de llevar tu nombre, de ser llamados cristianos, discípulos tuyos. Tú eres la vid verdadera, tu Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, Señor, que tenemos que permanecer unidos a ti para dar ese fruto que tú esperas de nosotros, un buen fruto, Señor, buenas uvas, Padre. Tú no quieres uvas silvestres, Señor, que crecen ahí en el terreno inhóspito. Tú quieres que demos frutos, Señor, que haya fruto que abunde en nosotros. Señor, te damos gracias, que haya fruto del Espíritu en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios por los que nos han acompañado aquí en las redes. Dios los bendiga. Los esperamos, ya saben, miércoles tenemos oración 7:30, viernes el curso del profeta Daniel a las 7:45 y los domingos aquí tenemos reunión y palabra de Dios para que podamos seguir aprendiendo de la Escritura. Dios los bendiga. Shalom, la paz de Cristo. Maranata, recuerden, Jesús nuestro Señor viene pronto y gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga a todos. Amén.